Televidentes, bienvenidos a un capítulo más del programa Vivencias. El día de hoy nos acompaña Jairo Alonso Londoño Correa, un joven de Ciudad Bolívar, de números, apasionado por las motos, por los caballos y por servir a la comunidad. Los invito para que nos acompañen en su programa Vivencias. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Jairo Alonso Londoño Correa, más conocido como Lonchis, es el mayor de 3 hermanos. Es contador público por accidente, según dice. Inicialmente su sueño era estudiar veterinaria debido a su cercanía durante los primeros años de su vida con el campo. Es amante a los gatos, los perros y los caballos, además de su pasión, las motos. Hoy en día piensa que su apodo Lonchis es su marca, ya que incluso muchos lo conocen más por su apodo que por su nombre propio. Conozcamos las vivencias de este hijo de Ciudad Bolívar. Jairo Alonso, bienvenido al programa Vivencias. Muchas gracias, Luisa. El día de hoy nos encontramos con un invitado, él es oriundo de Ciudad Bolívar y está acá con nosotros para contarnos un poco de su historia. Jairo, naciste en nuestro municipio. Sí, Luisa, yo nací en el Hospital La Merced, hace 47 años exactamente. Vivimos mucho tiempo en el Cabrero. Los primeros 3 años de vida vivimos en el Cabrero, en una finca del abuelo Roberto. Allá mi papá era el que administraba la finca y después de eso estuvimos viviendo como 2 años en la calle Primera. ¿Tienes otros 2 hermanos? ¿Tú eres el mayor, el menor, el del medio? Yo soy el mayor, yo soy el hijo mayor. Después sigue Juan Pablo y mi hermano Daniel. ¿Cómo es ese hermano mayor de ejemplo? ¿Juicioso, travieso, más bien maldadosito con los hermanos menores? No, nunca he sido maldadoso, nunca fui maldadoso. He sido como el que ha empujado algunas cosas pues de la familia, he ayudado a los hermanos, he tratado como de asociarme con ellos, de hacer algunas cosas, de ser como de alguna manera pues como el referente. Después de que murió mi papá un poquito más, pero también he sido muy cuzumbosolo como en algunas cosas, como por la dinámica del trabajo, de la universidad, como ese tipo de cosas, de la familia. Entonces también tuve un tiempo pues como alejado de la familia, porque no vivía pues acá en Bolívar, pero vivía en Medellín, entonces como dedicaba a las cosas mías también. ¿En qué colegio estudiaste? Vea, cuando nosotros salimos de la calle Primera nos llevaron a Alfonso López y allá hice casi toda la primaria en Alfonso López y después que volvimos a Bolívar estuve en la institución educativa La Linda, que hoy es la José María Herrán. Allá terminé 4º y 5º de la escuela y después estudié en el colegio cooperativo. Listo. Eres un hombre actualmente de números, pero en algún momento hubo un sueño de estudiar veterinaria. ¿Qué pasó ahí? Porque es que poco tiene que ver una cosa con la otra. Cuando yo hice hasta 9º en el cooperativo y hasta ahí pues por el tema de estar yendo a la finca, por el tema de los caballos, de la cercanía, pues como todo el tema de la dinámica del pueblo y de las fincas, tenía muchas ganas de estudiar veterinaria. Ese era como el sueño mío, estudiar veterinaria. Pero no me iba tan bien como en química. Yo le tenía como sustico a la química. Y yo dije, no me voy a arriesgar. Ya cuando me fui para Medellín pues a terminar 10º y 11 en el Salazar y Herrera, allá empecé, me iba muy bien en contabilidad. Yo dije, no, voy a estudiar contaduría pública y salí del colegio a estudiar contaduría pública, una cosa totalmente distinta a lo que era el sueño pues que quería. Y bueno, ahí empecé y ya soy contador público hoy pues en día, pero el sueño era otro.
¿Creerías que si se hubiera cumplido ese sueño de niño, la vida hubiera sido algo completamente opuesto a lo que es ahora? ¿O dirías como igual me hubiera ido como por los senderos que he caminado actualmente? No, yo creo que sí hubieran cambiado, pero no hubiera dejado pues como el tema social. A mí me ha gustado mucho el contacto con la gente, pero yo creo que si hubiera cambiado un poquito más, porque el tema de ser veterinario, el tema agropecuario, es una línea muy distinta a la línea que he tenido, que ha sido muy administrativa y como muy de escritorio, ¿cierto? Entonces yo pienso que si hubiera cambiado un poquito más. Igual de alguna forma, por lo que tú nos acabas de contar, siempre ha habido como un lazo estrecho con el campo y demás. ¿Sigue habiendo alguna sensibilidad hacia los animales o de pronto era algo más de infancia, adolescencia, o todavía eres como de los que dice estos animalitos me mueven? Sí, o sea, el tema de los animales me gusta mucho. Hemos adoptado muchos gatos en las relaciones en las que he estado pues con mi esposa tuvimos 2 gatos, después adoptamos otros 2, cuando viví con mis hijas adoptamos otros 2 gatos, entonces el tema con los gatos ha sido muy fuerte. Me gustan mucho los gatos, los perros me han gustado mucho. Cuando estábamos pues viviendo con el papá y la mamá, que estábamos todos los hermanos, teníamos 3 perros, un pitbull, un rottweiler y un pincher, todos juntos. Eso era una locura. Interesante mezcla. Y me han gustado mucho los caballos, eso sí, he tenido caballos, pues me ha gustado montar a caballo. En la finca también el tema de los animales ha sido muy fuerte, entonces como que sí, ese tema de los animales me mueve mucho. Bueno, no nos adelantemos tanto a hijos y demás aún. Vámonos un poquito más atrás. Lonchis, ¿qué nos dice Lonchis? Lonchis es una marca registrada hoy. Eso termina siendo una marca registrada. A mí ese apodo me lo puso un amigo que hoy todavía conservo de la infancia. Yo lo conocí cuando nos llevaron a vivir a Alfonso López, a San Gregorio. Era el hijo del carnicero de Alfonso López, Luis Bedoya. Él se llama Walter. Y Walter iba todos los días a la casa a ver televisión y diario que salíamos él me ponía o le ponía a mi hermano el apodo de alguna de los comerciales que apareciera pues ese día. Y afortunadamente digo yo, porque ya pues todo el mundo me dice así, salió el Lonchis, que eran unos pasabocas con un hipopótamo, y a él le pareció mucha gracia decirme Lonchis y empezó a decirme Lonchis. Ya al otro día todo el mundo Lonchis, Lonchis, y se volvió muy gracioso el tema, y yo no hice pues como repulsa, pues no me diga así, no. Cuando ya nos vinimos a vivir aquí a Bolívar otra vez, mi hermano le dijo a los niños, a los compañeritos en la escuela, en la Linda, que me decían Lonchis, y ya eso se regó, y eso se fue regando, y ya hoy soy Lonchis, sí. Hasta en la casa, Lonchis va a desayunar, bueno, ma. Pocas personas se les dice Jairo Alonso y ese quién es, Lonchis. Ah, claro, sí. ¿Cómo podrías describir tú esa infancia entre veredas, un poquito del municipio, como toda esa mezcla? ¿Qué crees que te pudo haber brindado la oportunidad de emigrar entre un sitio y otro? Yo creo que era mi papá y mi mamá tratando como de hacer otro tipo de vida pues ahí, además que la finca era de mi abuelo y llevaron como un mayordomo, había solo una casa en la finca, entonces también era como buscando ese espacio pues como para empezar a que mi papá tuviera otra dinámica con los negocios del abuelo, pero al final terminamos otra vez en Alfonso López y la infancia ya es muy bacana, pues la verdad yo tengo muy bonitos recuerdos de Alfonso López. A uno lo llevaban a toda parte, lo llevaban a la finca de los amigos del papá, lo llevaban a las fincas de otros señores pues que uno no conocía, pero como todo era paseo, todo era andar en caballo, el fiambre y andar con todos los niños, entonces esa infancia fue muy bonita y era una época muy bacana, pues muy sana, no había guerrilla, no habían paramilitares, entonces era una época muy bacana para estar caminando. Además son espacios que brindan mucha libertad, que brindan muchas opciones y que le hacen ver a uno el mundo un poquito muy diferente, basándonos en lo que viven los niños actualmente. Pues de pronto en el municipio es como más encerraditos, más cuidaditos, y uno en el campo es como, hágale mijo, llegue a las 6 para la comida, no pasa nada. No, y hay otra cosa, es que los niños hoy, lo digo por el niño que tengo pues y por cómo me ha tocado criar mis hijos, que ya el tema de la tecnología
los absorbe más. Entonces la televisión es mucho más fuerte, el tema de las redes sociales, en cambio en esa época no había nada de eso, sí mucho el televisor y habían unos programas específicos que uno veía y ya, chao, ¿cierto? Y el resto era jugar, ir a la escuela, pasear o estar en las fincas, ir, no sé, por ejemplo a mí me dejaban mucho ir a coger café los viernes o algo así en la tarde ahí cerquita de la casa. Entonces eso era bacano porque sí había un poquito más de libertad, si uno se ensuciaba no había problema. Y ahora es, ay, vea que se ensució, que cambie, lo que no sé qué, se va a enfermar. Sí, ese es como más complejo, pues como hoy no hay tanta libertad pues como para los niños. ¿Podrías decir que en algún momento de la historia te bajaste de los caballos para montarte en una moto o cómo fue esa llegada del motocross a tu vida? Yo creo que fue alternada. Salimos del colegio, del Salazar, empecé a estudiar contaduría pública en la Universidad de Medellín y hubo un problema económico pues en la familia y yo me salí de la universidad y me vine a vivir a Bolívar y acá empecé a estudiar en el Politécnico Colombiano costos y auditoría y a la par empecé a salir con los amigos. Yo tenía una DT 125 y empezamos a hacer enduro, a andar caminos, a irnos para las fincas y a trochar. Y terminamos con Humberto Vélez, con el Loco, con Pacho, con el Negro, Merino, Gabriel Humberto, hasta tu papá. Empezamos como a hacer otro tipo de cosas, que hagamos una pista y terminamos haciendo una pista de motocross en la finca de Humberto Vélez, terminamos cambiando casi todas las motos, que porque ya queríamos hacer otra cosa y ya Gabriel empezó y trajo unos pilotos de Yamaha, entre ellos Nicolás Stankov, que en esa época era campeón nacional, después tu papá trajo otros 2 de Kawasaki y eso se volvió una goma, una cosa lo más de bacana y ahí estuvimos metidos como 6 años haciendo y era motocross. El plan de todos los miércoles, todo sí. El pueblo viéndolos allá, además los más pollitos y los señores que tú acabas de mencionar, que sí era como una diferencia bastante interesante. Y en esa época yo tenía 19 años y siempre hicimos motocross como 5 años. Es que íbamos a Magá, fuimos a Río Negro a correr, hicimos muchos eventos aquí en Bolívar también, algunas carreras, como 2 o 3 válidas departamentales y eso trae mucha gente. Eso pues es un tema muy bacano, yo me lo gocé mucho y yo desarmaba la moto, la lavaba, volvía y la armaba, le tenía cosas a una moto para salir y cosas para correr. Entonces yo llegaba y me voy a ir a correr, entonces ya la desarmaba, le ponía las cosas que tenía para correr y hágale para la pista. Y era un tema muy bacano, eso se lo soñaba a todo el mundo. En este proceso del motocross, de cambiar como de sitio de estudio y demás, llega tu primera hija. ¿Cómo es esa aventura y esa responsabilidad de ser papá tan joven? Eso sí fue un susto brutal, porque fue cuando éramos novios que quedó en embarazo, entonces eso fue una cosa, y en esa época... El escándalo además. Uy, sí, claro, fue el escándalo, el susto con mis papás, el susto con los papás de ella, yo estaba en ese momento en pleno furor pues con el tema del motocross, y bueno, eso fue un susto muy berraco, al final pues tuvimos que contar en las familias y empezar a cambiar la dinámica de lo que veníamos haciendo, empezar a dejar un poquito el motocross, empezar a trabajar y ahí mi papá me llama y me dice, venga, ya es hora de que deje la moto, es que ahí viene el niño, ahí viene su hijo, ya tiene que empezar a coger responsabilidad, entonces venga que vamos a hacer un negocio. Yo les compré un negocio en el parque para que usted y su hermano empiecen a trabajar y usted pueda empezar a tomar la responsabilidad de papá. Y yo, ¿cómo así? Y empiece a dejar esa moto porque es que eso implica mucho gasto. Yo, ay, María, bueno. Entonces nos regaló la Paz Verde. Lo que hoy es Paz Verde, en esa época era como una tabernita, pues, una cosa ahí muy bacana. Empezamos a trabajar ahí, yo trabajaba en el día, mi hermano en la noche, y empezar a asumir el tema de la paternidad. Y bien jóvenes, porque yo tenía 20 años y iba a cumplir 20 años. ¿Al cuánto tiempo llega la segunda? La segunda ya llegó después, ya nos casamos, ya Susana tenía como 1 año y medio de haber nacido y llega Tatiana. Ya esta sí fue sin tanto susto, ya más pero igual, muy charro, eso es, yo me acuerdo mucho de eso porque estábamos sentados ahí en la sala cuando me va diciendo ella, imagínese que estoy en embarazo, así blanca, pálida, paniqueada, y
pues yo como que me alcancé a asustar por verla a ella y cuando llego yo me pongo a pensar, venga, pero ya no estamos casados, pues estamos viviendo juntos, ¿susto de quién? No, nada, alegrémonos pues, y ya como que cambiamos ahí el estado de ánimo porque nos asustamos al principio y como que ya nos toca otra vez contar en la casa que estamos en embarazo, no, pero no, ya pues estábamos como en otra dinámica, ya nos habíamos casado, ya habíamos comprado la casa, estábamos viviendo en Rincón del Alférez. Y bueno, ya como que la dinámica cambió y empezar a asumir otra vez el tema del embarazo y del nuevo bebé. Terminas tus estudios acá y ¿en qué momento se da ese retorno a Medellín? Yo terminé acá la tecnología en costos y auditoría, ¿cierto? En el Politécnico Colombiano. Después de eso, como en ese... Estuve trabajando en la alcaldía, trabajé con Luis Eduardo Álvarez y con Mauricio Bedoya y ahí aspiré a la alcaldía. Fui candidato a la alcaldía en esa época y como que fui la segunda mayor votación y al haber perdido pues ya no se generan pues ciertas oportunidades laborales aquí y me voy a trabajar a la cooperativa de caficultores de Andes. Ahí trabajé un tiempo y después trabajé en Mercasur como director operativo. Trabajé como un año y me fui después a trabajar como secretario de Hacienda a Hispania. Ahí empiezo otra vez la universidad y empiezo a viajar mucho más a Medellín, al Politécnico, a terminar administración financiera. Entonces ahí empieza como el contacto otra vez con Medellín, pues, por el tema de la universidad. En este punto tus hijas estaban radicadas en Medellín. Sí, ya se habían ido a vivir a Medellín. Entonces algo más que va jalando un poquito el tema, entonces sí, el tema de la universidad, el tema de los hijos, ellas ya estaban estudiando pues en Medellín en el, creo que era el Teresiano, no me acuerdo bien, pero creo que era el Teresiano. Y bueno, y empieza pues como esa dinámica de la universidad y eso empieza a jalar mucho el tema de no poder estar viniendo tanto acá, porque adicional a eso pues vivía en Hispania y trabajaba en Hispania. Ahí hay como un cierre de ciclo. Tiempo después llega tu tercer hijo. 7 años tiene en este momento. Sí, yo me separé. Como a los 7 años conocí a alguien pues en Medellín, inclusive en unas fiestas del arriero acá. Tuvimos una relación como de 8 años y ahí nos casamos por lo civil y ahí ya sale Tomás. Tomás tiene 7 años, es un bacán, ese man es un bacán. ¿Cómo es esa dinámica de ser papá joven? Porque además como más cercano, más amigo, como tú me lo contabas ahora, ¿cómo es vivir esa experiencia de pronto nosotros que tuvimos papás mucho mayores? ¿Qué diferencia sientes tú que hay como en esa relación? Bueno, ¿qué te cuento? Es que el tema sí es como diferente y eso que pues con la diferencia de mi papá murió de 49 años, entonces con mi papá la relación fue muy bacana también, aunque el man era muy templado con nosotros, pero yo me pongo a comparar esa relación de mi papá con mis hijos y sí es un poquito más diferente, es como mucho más cercana a la mía con ellos que con los papás de esa época, ¿cierto? Uno genera como más amistad que solo ser el hijo, ¿cierto? Porque yo, por ejemplo, a Tomás le digo amigo y a Susana hay veces le digo hija, hay veces le digo Susana, lo mismo a Tati, pero no, casi nunca les digo hijos porque es una relación como más cordial, como más de bacanería, pues cuando toca ponerse serio, se pone uno serio y regaña, pero es mucho más de bacanería. ¿Cuáles son de pronto esos planes que tú digas, este es mi plan favorito con mis hijos? Pues yo salgo con ellos, por las dinámicas que he tenido, uno se aleja mucho pues como de ellos, los 3 están viviendo en Medellín, yo estoy viviendo acá en Bolívar, entonces se dificulta pues como mucho hacer planes, pero las salidas con ellos son bacanas y las paseadas son muy bacanas. Cuando vienen acá y se quedan los 3, el tema es bacano, o sea, uno para la finca, o cuando estamos en Medellín pues nos vamos a comer y el tema es muy relajado con ellos porque son muy tranquilos. Tomás se dedica como a lo de él y empieza y lo involucra a uno con una cosa, ya se metió en el cuento de los carros, entonces papá este carro es de tal marca, qué modelo es, y ya les empieza a buscar precio, pues uno con 7 años buscándole precio a un carro, pero entonces yo me disfruto como mucho de ese tipo de cosas.
Bueno, llegas a Medellín y ¿qué empiezas a hacer con tu vida laboral, con tu vida profesional? Bien, en el tema de cuando estuve trabajando en Hispania, que estaba haciendo administración financiera, tuve un accidente en la moto y eso como que hizo un corte ahí con el tema de la universidad y me tocó, cuando ya me quedé más o menos un año sin estudiar por el tema del accidente, entonces cuando ya empecé otra vez a estudiar, que fui a entrar al Poli, ya no pude a la misma carrera, sino que me tocó empezar a estudiar, a buscar una universidad que me validara los 8 semestres que ya había hecho. Entonces yo digo que soy contador por accidente, porque terminé estudiando contaduría pública en vez de administración financiera. Terminé contaduría pública, yo de Hispania terminé trabajando acá en Bolívar otra vez y después yo renuncié aquí en Bolívar en una de las administraciones y me fui a trabajar a Salgar como secretario de Hacienda. Allá fue que terminé ya como contaduría pública. Regreso a Bolívar a trabajar con Luis Bernardo Moreno, trabajé más o menos 2 años y ahí sí me fui para Medellín por el tema de Tomás, porque estábamos buscando, pues ya nos habíamos casado, entonces estábamos buscando tener el niño y como que bueno, listo, ya viene un tema familiar, entonces toca empezar como a buscar espacio en Medellín. Empecé a trabajar en Medellín en la unidad de víctimas, en la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Medellín, en la unidad de víctimas. Ahí fue que empecé, otra vez que regresé pues a Medellín después de que terminé la universidad. ¿Sigue siendo amante de las motos o entre accidentes, hijos y distintos caminos de la vida ya es como un tema más tranquilito? Porque tu hermano Juan Pablo también ama este cuento. No, eso es Pero una enfermedad en la casa. Sigues picadito de esa enfermedad. Eso es una enfermedad en la casa, o sea, el tema con las motos y mi hermano, por ejemplo, con el socio, con tu hermano, se mantienen haciendo negocios y cambian una moto y cambian la otra. Y yo no soy de negocios, pero sí soy de tener la moto. A mí me gusta una moto, la compro y me quedo con ella mucho tiempo. Hoy tengo una moto grande, una KLR 650. Y no, yo soy enfermo con eso. Cambié fue la modalidad, ya, pues por los años y por los accidentes. Las responsabilidades. Las responsabilidades, los hijos, pues ya lo están esperando a uno en la casa, ya hay quien lo espere. Entonces cambié como la modalidad. Ya no hay motocross ni enduro, aunque me gustaría, cada rato me voy para una pista en la Loma del Escobero, alquilo una moto, corro un rato, 1 horita y con eso como que quito la goma y bueno, vuelvo a lo mío. Pero sí, tengo la moto y me gusta ya, lo hago es más como turismo. Entonces he ido a Monpós, he recorrido pues varias partes pues de Antioquia y algunas 2 o 3 en el país en la moto. Pero quisiera hacerme un viaje a Perú, a Ecuador en la moto largo, no, ese tema es muy bacano, a mí me gusta mucho la moto, eso es una enfermedad. Hay que esperar que Tomás crezca otro poquito para que me acompañe. Que sea el amigo de viaje. ¿Alguna otra pasión, algún otro hobby de pronto un poquito menos extremo o todo linda con adrenalina? No, yo creo que lo que más adrenalina genera es el tema de las motos y no. Me gustan mucho los caballos, he tenido caballos. Cuando estuve viviendo aquí tuve una pesebrera arriba por el Cabrero y tenía como 5 o 6 caballos allá con mi hermano. Me gusta mucho el fútbol, aunque ya no lo estoy practicando, hace por ahí 1 año no lo practico, pero el fútbol me ha gustado mucho. No soy el mejor, pero muy gomoso. Soy muy gomoso, me gusta mucho. Lo intento, hago el intento. Como dirían los malos, no, yo soy recreativo. Amateur, no, como cuando uno no es buen jugador termina de arquero, ¿cierto? Entonces, soy arquero. Ah, ok, muy bien. Jairo, muchísimas gracias por este espacio. No, a usted, Luisa, muchas gracias por invitarme, por darme el espacio, porque me conozcan un poquito más y que conozcan, que empiecen a relacionar el tema de Lonchis con Jairo Alonso. Mi papá es una persona que tiene corazón muy puro, es sincero, transparente. Él es muy consciente de lo que pasa en su entorno y se involucra siempre buscando el bienestar de los demás. Yo soy hermano de Jairo Alonso Londoño, más conocido acá en Bolívar como Lonchis. Tengo para decir de mi hermano que me recuerda mucho a mi padre. Mi padre tenía una vocación muy grande al servicio social, le gustaba mucho la política, la buena política.
La historia de Jairo nos muestra sobre los giros, las sorpresas que nos puede dar la vida, pero la gran diferencia que hace saber cómo afrontarlos. Como siempre les digo, espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Si se perdieron algo o desean repetirla, recuerden que nos pueden seguir en Apacibol en vivo en YouTube o en Facebook e Instagram como Apacibol TV Canal 4. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quieres.